Hola, buenos días. Bueno, voy a ir comenzando. Antes de nada, agradecer a Originatura por la invitación al Ministerio de Agricultura. Me presento, soy Elena de Miguel, soy jefa de servicio en la Subdirección General de Calidad y Sostenibilidad Alimentaria, que es la subdirección dentro del Ministerio de Agricultura que lleva los temas de desperdicio alimentario. No sé si podéis cargar la presentación, por favor. Vale, perfecto. Vale, y el día de hoy os voy a hablar sobre la estrategia del MAPA contra el desperdicio alimentario. En primer lugar, con esta estrategia pretendemos dar respuesta, aparte del compromiso de España, de cumplir con la Agenda 2030, ¿no? Entonces, dentro de los diferentes objetivos de desarrollo sostenible que contiene la Agenda 2030, hay uno, el número 12, que trata de conseguir una producción y consumos sostenibles. Entonces, concretamente, dentro de este ODS se establecen dos metas para conseguir reducir a la mitad el desperdicio de alimentos en el comercio minorista y, a su vez, reducir las pérdidas a lo largo de la cadena de producción y suministro. También a nivel de la Unión Europea se establecen una serie de compromisos para cumplir con la Agenda 2030 y para luchar contra el desperdicio alimentario. Entonces, dentro del Pacto Verde de la Unión Europea y, concretamente, dentro de la estrategia de la granja a la mesa, se establecen una serie de medidas y actuaciones, ¿no? Entre ellas, poner objetivos jurídicamente vinculantes para reducir los residuos alimentarios y también integrar la prevención de los residuos alimentarios dentro de otras políticas de la Unión Europea, ¿no? Entonces, ahora después de esta introducción, para un poco encuadrar los objetivos internacionales para luchar contra el desperdicio alimentario y también a nivel de la Unión Europea, os voy a pasar a hablar de la estrategia que tenemos en el Ministerio de Agricultura. Esta estrategia, ¿a quién la dirigimos? Por un lado, a agentes de la cadena agroalimentaria, ya sea de la producción primaria, distribución, industria, canal Horeca, también a las administraciones públicas, a los diferentes niveles, ya sea Administración General del Estado, Administración Autonómica y Local, también a las entidades del tercer sector. Creemos en la gran importancia que tienen los bancos de alimentos, entidades y organizaciones sociales que se encargan de la donación de alimentos. Y, en último lugar, al consumidor, porque hemos detectado que es una pieza clave para luchar contra el desperdicio, ya que es en los consumidores el eslabón donde más desperdicio se genera, en torno a un 53% en España, y, por tanto, al generarse aquí tanto desperdicio, existe un gran poder de actuación. Al final, todos nosotros somos consumidores y podemos emprender pequeñas acciones en nuestro día a día para luchar contra el desperdicio alimentario. Aquí aparecen las tres líneas, los tres pilares de nuestra estrategia. Por un lado, tenemos la cuantificación. Es importante cuantificar el desperdicio para tener una idea de la magnitud del problema y también para poder evaluar el impacto de las diferentes medidas que se vayan tomando, poder estudiar la evolución del desperdicio. Para ello, contamos con dos paneles que os explicaré posteriormente. Uno de ellos centrado en el desperdicio que se produce en los hogares en España y, en segundo lugar, también un panel que se centra en el desperdicio que se produce en el consumo extradoméstico. El segundo pilar es la sensibilización. Creemos en el poder, la gran importancia que tiene la sensibilización y la concienciación contra el desperdicio alimentario. Y tenemos una serie de actuaciones, entre ellas dos campañas que también os explicaré. El tercer pilar, la tercera pata de esta estrategia, es la regulación. Actualmente estamos en proceso de tramitación de un proyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que actualmente se encuentra en el Senado y cuyos principales mensajes, hitos y objetivos también analizaremos juntos. Disculpad. Voy a empezar a explicar el primer eje que os decía de cuantificación. En primer lugar, como ya os comentaba, el panel de cuantificación del desperdicio en los hogares. Aquí aparece de forma resumida la metodología que podéis consultar en la página web del Ministerio, así como los resultados de todos los años. Este panel lo llevamos elaborando desde el año 2014 y los últimos datos disponibles son de 2023. Entonces, este panel, los datos se obtienen a través de una serie de cuestionarios. Es importante que sepáis que lo que evaluamos son, por un lado, los productos que se tiran sin utilizar, es decir, que se desechan tal cual se compraron,
Y por otro lado, las recetas. ¿Esto qué es? Los alimentos que ya se han cocinado, ¿no? O sea, ya sea desde la cazuela, desde el plato o pues muchos alimentos que una vez cocinados guardamos en un tupper en la nevera, pero luego acabamos desechando igualmente. Y bueno, la información se desglosa por varios factores socioeconómicos, como regiones, rango de edad, etc. Dentro de todos los resultados que ofrecen, os he resumido en esta gráfica el volumen total que se ha obtenido desde el 2017 hasta el último año disponible, el 2023. Entonces, bueno, refleja el volumen total en millones de kilos o litros. Podemos ver que entre el 2017 y 2020 el volumen de desperdicio aumenta, tiene periodos de oscilación y a partir del año 2020 se observa una clara disminución, también coincidiendo con la pandemia del COVID. Todos estamos en casa, aprovechamos más los alimentos. Y, bueno, los últimos datos del 2023 muestran que el desperdicio ha aumentado un 1,1%. No obstante, si comparamos este dato con años anteriores, como por ejemplo el 2020, se observa una clara reducción del 13%. También os he querido mostrar, el panel no solo mide volumen desperdiciado o desperdicio per cápita, sino también el número de hogares que desperdician. Entonces hemos detectado que en el 2023 un dato positivo es que han aumentado los hogares que no desperdiciaron alimentos. Respecto al otro panel que os comentaba anteriormente, desde el año 2019, creo que es, evaluamos también el desperdicio que se produce en el consumo extradoméstico. Entonces, en este caso, bueno, aquí también os reflejo de forma sintetizada la metodología. Al final analizamos una serie de grupos de alimentos, también aperitivos y bebidas, y evaluamos una serie de variables que veis aquí, como establecimiento, lugar de consumo, momento, motivo, y también, bueno, por edad, nivel socioeconómico, regiones, etc. Por resumiros algunos de los resultados, vemos que el volumen también ha disminuido en los últimos años y, bueno, el último año una reducción del 0,4% respecto al año anterior. Bueno, aquí tenéis la página del Ministerio, que podéis consultar, extraer los informes, las presentaciones y también los datos en formato Excel, más desarrollados. Ahora voy a pasar a hablar del segundo pilar que os comentaba al principio. El primero era la cuantificación, el segundo es la sensibilización. Para llevar a cabo esta sensibilización hemos desarrollado varias campañas de concienciación. Aquí os traigo una, la primera que se hizo en el año 2021, titulada Aquí no se tira nada. Mediante esta campaña, con, por ejemplo, trípticos como este que veis aquí, pretendíamos lanzar una serie de mensajes, como que, por ejemplo, hay que fijarse en el sabor de los alimentos y no en su aspecto. De esta forma, pues intentar ver un poco más allá del aspecto estético de los alimentos y fijarnos más en el valor a la hora de no desechar un alimento. Continuamos con la siguiente campaña de sensibilización que hicimos, titulada Aquí no se tira nada, alimentos con 7 vidas, durante el año 2022 y 2023. Para esta campaña contamos con la ayuda de 3 chefs de renombre, como María José San Román, Andoni Luis Adúriz y Carlos Maldonado. La campaña, bueno, tiene una serie de imágenes con mensajes como esta que os traigo. También tiene un spot que a lo mejor ya habéis visto porque, bueno, se emite en muchos formatos, por ejemplo, en transportes públicos, revistas, en aeropuertos también lo suelen pasar bastante. En esta campaña, los mensajes que queremos transmitir es un poco contar la historia del alimento, que cuando desperdiciamos alimentos no solo estamos desperdiciando ese alimento, sino todo lo que hay detrás, todos los recursos que se han empleado para producirlo, ya sea agua, suelo, fertilizantes, energía y también toda la mano de obra, todos los agricultores, ganaderos, pescadores y resto de operadores de la cadena que han trabajado para que llegue ese alimento. De forma que cuando desechamos alimentos veamos todo el valor que estamos desechando. Y bueno, es una campaña muy bonita, la verdad. También os he querido hablar de la iniciativa Premios Alimentos de España, que es bastante reciente. Bueno, solo ha habido 2 convocatorias, 2023 y 2024, y hay una categoría, o sea, es la categoría que se ha creado, Iniciativa para la Reducción del Desperdicio Alimentario. Entonces, bueno, aquí queremos premiar los mejores programas, iniciativas para reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario y buscar soluciones innovadoras. Entonces, bueno, yo, si trabajáis en alguno de estos ámbitos, os invito a participar.
Vale, y ahora pasamos ya, después de ver la cuantificación y sensibilización, al tercer pilar, que sería la regulación. Estamos tramitando un proyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. En esta diapositiva os he querido resumir un poco el estado de tramitación, los antecedentes y situación actual. La tramitación de este proyecto de ley se inició en la pasada legislatura, se aprobó en el Consejo de Ministros de 2021, se tramitó siguiendo el procedimiento parlamentario, el trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados, estaba en el Senado en mayo de 2023 y debido a la disolución de las Cortes Generales la iniciativa decayó y se quedó a las puertas de aprobarse. Como la lucha contra el desperdicio alimentario es prioritario para el Ministerio de Agricultura, para el Gobierno, se decidió retomar el proyecto y en uno de los primeros consejos de ministros que hubo en la nueva legislatura se aprobó y bueno, ya se tramitó en el Congreso de los Diputados y tuvo entrada en el Senado el 26 de diciembre, que es donde se encuentra actualmente tras sufrir una serie de modificaciones por la incorporación de enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios. Entonces, bueno, quiero aprovechar esta ocasión también para deciros que lo que yo os voy a presentar ahora de la ley está sujeto a cambio, porque es la situación actual a día de hoy del proyecto que ha entrado en el Senado, pero puede sufrir cambios. Vale, voy a empezar a hablar de las obligaciones que establece la ley para los agentes de la cadena, las obligaciones generales. Es una ley más propositiva que impositiva y bueno, establece una serie de elementos sobre todo muy centrados en la prevención y en la concienciación contra el desperdicio. El primer instrumento de la ley, obligación de la que os quiero hablar, es el plan de prevención de las pérdidas y el desperdicio. Este plan lo que pretende es que todas las empresas hagan un autodiagnóstico de sus procesos productivos, identifiquen dónde se producen excedentes que van a dar lugar al desperdicio y tomen medidas para minimizarlos, aplicando la jerarquía de prioridades, que ahora os explicaré. Luego también uno de los cambios que se ha incorporado ahora en el Congreso es que se permite que si una empresa opera en varias comunidades autónomas pueda establecer un plan integrado conjunto. Pero bueno, quiero que os quedéis con la idea que básicamente es un documento en el que la empresa tiene que analizarse y prever un poco en qué puntos se produce excedente, por qué y cómo evitarlos y en el caso de que se produzcan, qué hacer con esos excedentes para evitar que los alimentos acaben en la basura. Esta es la jerarquía de prioridades de la que os hablaba, que tendría que aplicarse mediante este plan de prevención. El elemento principal es realizar la prevención, es decir, las diferentes empresas tienen que evitar que se produzcan generación de excedentes. ¿Cómo? Mediante una serie de medidas, como por ejemplo empleando criterios de producción, gestión y compra racionales, ¿no? Y luego también incorporando a la propia transformación de la empresa, aquellos productos que no se hayan podido vender, pero que pueden dar lugar a nuevos productos para consumo humano. En el caso de que se produzcan excedentes a los que no se les ha podido dar salida, la jerarquía prioriza la donación de alimentos y otros tipos de redistribución. Esta donación os explicaré que tiene que realizarse mediante un acuerdo de donación, que es otro de los elementos que establece la ley. En el caso de que no se haya podido realizar la donación de alimentos, la jerarquía establece que debe realizarse destinar los alimentos para alimentación animal. En caso de que no pueda realizarse esto, utilizarlos como subproductos en otra industria y en el caso de que no puedan cumplirse los pasos anteriores, ya como residuo al reciclado y elaboración de compost, valorización energética. También la ley establece que estos son los pasos que hay que cumplir, que se establecen, pero que hay posibilidades de adaptación dependiendo de las condiciones de cada empresa, ¿no? Y eso tendrá que estar correctamente justificado. Respecto a las donaciones, la ley trata de promover y fomentar las donaciones en España. Como os comentaba, obliga a realizar estas donaciones mediante acuerdos o convenios que se establecerán entre las empresas y las entidades sociales que realizan la donación de alimentos. La ley establece una serie del contenido que tienen que tener estos acuerdos, por ejemplo, entre ellos las condiciones de recogida, transporte y almacenamiento de los productos.
Aparte de estos acuerdos, en la ley, mediante una disposición adicional, se establece que el Gobierno impulsará la elaboración de una ley sobre donación de alimentos y también un mecanismo para la aplicación del tipo 0% a las donaciones de alimentos. La ley plantea una serie de excepciones para determinados casos, ¿no? Por ejemplo, aquí veis las obligaciones que os he contado, la jerarquía, el plan de prevención y el acuerdo de donación. Hay una serie de excepciones, por ejemplo, en el caso de actividades de transformación, comercio minorista, distribución alimentaria, hostelería o restauración, desarrolladas en establecimientos de menos de 1.300 metros cuadrados, se les exceptúa del plan de prevención y el acuerdo de donación. Y también, bueno, por ejemplo, veis las microempresas y las pequeñas explotaciones agrarias tienen varias excepciones. De forma que, bueno, pues esta ley marque un poco el camino para luchar contra el desperdicio, pero sí que se plantea una serie de excepciones para facilitar su aplicación, ¿no? La ley, bueno, establece obligaciones también para las administraciones públicas. Bueno, entre ellas, pues, promover la formación, la sensibilización a través de campañas, proyectos con I+D+I, también creación de redes, compartir conocimientos, actuaciones encaminadas a prevenir el desperdicio, incentivos económicos, dentro de la formación desarrollar guías para reducción del desperdicio y también para estos planes de prevención. La ley establece que las administraciones tenemos que poner a disposición de las empresas planes y también, bueno, asesoramiento y una serie de formación al respecto. Y también incluir principios para reducir el desperdicio alimentario en los pliegos de contratación de servicios por las administraciones públicas. Se establecen una serie de objetivos para el mapa, entre ellos analizar el desperdicio alimentario en los hogares y fuera de los hogares y publicar los datos, y publicar toda la información que se tenga sobre el desperdicio alimentario en los diferentes eslabones de la cadena. La ley también establece medidas de buenas prácticas para las empresas, algunas de ellas que os he puesto aquí. Por ejemplo, empresas que venden alimentos al consumidor final, fomentar las líneas de venta con productos imperfectos o poco estéticos, también promover el consumo de productos de temporada y de proximidad. Por ejemplo, en el caso también de las empresas de hostelería y otros proveedores de servicios alimentarios, el promover la flexibilización de menús, ¿no? Para que el consumidor pueda adaptarse y se genere menos desperdicio. A su vez, la ley, para su correcta aplicación, establece una serie de instrumentos para el fomento de la prevención del desperdicio y el control, ¿no? Entonces, en este sentido, se creará un plan estratégico de prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario a nivel estatal, que definirá la estrategia contra el desperdicio alimentario y las orientaciones y estructura que deberán seguir las comunidades autónomas en sus actuaciones en este ámbito, ¿no? De forma, pues, que todos consigamos trabajar en el mismo sentido. También se establecerá un plan nacional de control de las pérdidas y el desperdicio, que contendrá los objetivos generales y prioridades a seguir en las tareas de control. Bueno, para terminar, os quería presentar los próximos pasos que tenemos, porque una vez que se apruebe la ley no acaba todo, sino que la estrategia continúa, cambia y, bueno, evoluciona, ¿no? Al final, como el desperdicio, porque hay muchas cosas por hacer y el desperdicio ha venido para quedarse, ¿no? La lucha contra el desperdicio. Entonces, por un lado, continuar con las labores de sensibilización a través de campañas, asistir a eventos para conseguir dar visibilidad a este problema y también a todo lo que hacemos. Respecto a la cuantificación, continuar cuantificando el desperdicio alimentario a nivel de los hogares y del consumo extradoméstico, porque, como os digo, es muy importante ver la evolución y el impacto de las diferentes medidas. Respecto al proyecto de ley, planteamos formación de grupos de trabajo técnicos para tratar temas relacionados con la ley, también realizar su divulgación y establecer, bueno, en la ley se establece que habrá que realizar un convenio entre el MAPA, el Ministerio de Transición Ecológica y el INE para establecer mecanismos de colaboración para la obligación de cuantificar los residuos alimentarios.
A su vez, dar cumplimiento a todas las obligaciones que se plantean en la ley para las administraciones públicas, como por ejemplo elaborar guías de buenas prácticas, modelos de planes que ayuden a las empresas, llevar a cabo campañas divulgativas y de promoción y dar cumplimiento con todas las obligaciones en cuanto a los instrumentos de planificación, como el plan estratégico, el plan nacional de control y un informe anual que recogerá el resultado del plan nacional de control. Y bueno, he terminado, esto era todo. Aquí os dejo el correo de mi subdirección, no sé si lo veis bien, por si tenéis cualquier duda nos podéis escribir. Y bueno, yo encantada, si tenéis también alguna duda ahora que os pueda ayudar, pues preguntad. Nada, eso es todo.